Entonces les decía yo, con respecto a la parte de los pasos de Polya, Polya divide en este caso su metodología en cuatro partes. Comprender el problema, formular un plan o estrategia, llevar a cabo el plan o estrategia y la última es revisar y comprobar. De aquí en adelante, ustedes deben trabajar con estos cuatro pasos, todas las estrategias que estemos nosotros utilizando. Es importante que distribuyan bien y que coloquen en este caso, los títulos de los pasos y coloquen bien la información que va dentro de cada uno de ellos, porque eso forma parte de la calificación de aquí en adelante. Es decir, por ejemplo, yo les dejo un problema, 50% del punteo está en la metodología de Polya y 50% está en la parte de los procedimientos y la respuesta, es decir, en el paso 3 y 4. ¿Qué lleva a la parte de comprender el problema? Cuando nosotros hablamos de comprender el problema, en este caso, pues esto nos da la idea de venir, leer el problema, analizarlo y comprender lo que está ahí. Si yo no lo entendía la primera, lo vuelvo a leer. Si no entendía la segunda, lo vuelvo a leer. Entonces la idea como tal es venir e identificar todos aquellos datos que me vayan a ser de utilidad, dígase variables, preguntas, información, en este caso que nos vaya a ser de utilidad para poder responder el problema. Todo eso pues nos va a ayudar de cierta manera a comprender el problema. ¿Qué debemos hacer? Hay varias preguntas que nosotros podemos plantearnos a la hora de estar resolviendo problemas aplicando la metodología de Polya. Y en este primer apartado, en el de comprender el problema, podemos plantearnos esta serie de preguntas que estoy colocando aquí o que estoy seleccionando. Por ejemplo, puedo plantearme qué condición debe cumplir, entiende lo que se dice, puede replantearse el problema en sus propias palabras. Por ejemplo, a veces nosotros leemos el problema y nosotros lo entendemos a nuestra manera, entonces podemos reescribir lo que entendimos de ese problema y eso nos va a ayudar. Si entiende lo que se dice, ¿a qué hace referencia? Pues escribo lo que entiendo, los datos más útiles. Ah, ¿qué condiciones debe cumplir? Puedo identificar en este caso aspectos relevantes, condiciones del problema que nosotros debemos establecer para poder cumplir con su resolución. Son esos aspectos los que yo debo ir viendo. Si hay datos, por ejemplo, importantes del problema, es la opción de distingue cuáles son los datos que da el problema, las variables, aquella información que me vaya a ser útil, sabe a qué quiere llegar, entonces tengo que preguntarme eso, qué es lo que me están pidiendo en el problema. Entonces, las preguntas del problema como tal, debo colocarlas dentro de este paso. Si hay información extraña, si este problema se parece a algún otro que hayamos resuelto, pues son todas esas cosas, preguntas que nosotros debemos hacernos. En pocas palabras, cuando yo tengo planteado un problema o me plantean en este caso un problema, pues yo debo colocar ahí los datos más relevantes, dígase las variables, las condiciones y las mismas preguntas que me plantean en el problema. Yo puedo copiar las preguntas tal y como están ahí o las puedo replantear en mis propias palabras de tal manera que yo pueda comprenderlo. Entonces, eso es lo que, eso es lo que nosotros tenemos que colocar ahí, ¿verdad? En la parte de comprender el problema. Es decir, leo el problema, lo entiendo, identifico las variables y las voy escribiendo en el apartado del documento donde esté yo resolviendo el problema. Veamos el otro, el paso 2. El paso 2 en sí es el formular un plan o la estrategia. ¿En qué consiste? Pues simplemente ahí voy a escribir yo el nombre de la estrategia que voy a utilizar para resolver el problema. Y ahí les doy un listado de estrategias, ensayo y error, usar una variable, buscar un patrón, hacer una lista, resolver un problema similar más simple, hacer una figura, un diagrama, razonamiento directo, indirecto, análisis dimensional, trabajar hacia atrás, resolver una ecuación, buscar una fórmula. Ese es un listado de algunas de las estrategias que podemos aplicar en algún momento nosotros pues hemos utilizado más de alguna de ellas o hemos utilizado la mayoría, si no es que todas. Eso también debemos tomarlo en consideración. Por ejemplo, yo creo que a la hora de estar trabajando con conjuntos, de cierta manera estuvimos trabajando con figuras. Entonces ahí estábamos aplicando la estrategia de diagrama o figura.
Si yo utilizo tablas, si utilizo listas, pues puedo utilizar la estrategia de una lista o puedo en este caso utilizar el de un diagrama o figura. Entonces tengo diferentes formas para poder resolver problemas. Muchas de ellas en su momento pues nos ayudan a resolver múltiples problemas, pero vamos a ir viendo algunas. No les voy a decir que vamos a ver todas porque es un poco complicado. La primera que vamos a ver es esta de ensayo y error. Esta estrategia como tal yo creo que es una de las más empleadas por todos nosotros. En algún momento yo considero que a más de alguno de nosotros le pasó que nos daban, por ejemplo, la respuesta y empezábamos a comprobar. Hasta empezábamos a hacer pruebas de tal forma que ah, hacíamos una prueba, dos pruebas, tres, cuatro, cinco, hasta llegar a la respuesta deseada en base a los procedimientos y haciendo las diferentes pruebas. Entonces eso nos pasa a todos. Y todas esas estrategias son válidas, porque recuérdense que la idea como tal del curso es brindarle a ustedes estrategias, o en este caso explicarles diferentes estrategias para poder resolver problemas, cualquier problema que se les pueda presentar de una manera, en este caso, lógica y que nos vaya a permitir llegar a una respuesta eh, que nos pueda solucionar el problema de la mejor manera. Cada uno de nosotros tiene diferentes formas de pensar, cada uno de nosotros tiene diferentes herramientas al alcance de la mano, entonces en su momento, y ahí sí que en nuestro día a día se nos van presentando diferentes problemas y nosotros vemos cómo los solucionamos con lo que tenemos a la mano, y eso es parte de esto. Todas estas estrategias a la larga pues son una forma de resolver. Por ejemplo, se presenta un problema, alguien puede decir, yo lo voy a resolver por medio de una fórmula. Bueno, pero él entiende muy bien la parte del uso de las fórmulas. Pero, por ejemplo, puede haber otra persona que no comprenda muy bien el uso de las fórmulas o las ecuaciones. Venga y se le ocurra trabajarlo por medio de un diagrama y resulta que por medio del diagrama lo logró entender y lo resolvió. Eso es válido, ¿verdad? En algún momento nos obligan, por ejemplo, a utilizar determinado método o determinadas fórmulas y nos obligan a usar esas, habiendo múltiples formas de resolverlo, pero ya cada quien tiene su metodología de trabajo y la idea como tal es que ustedes vean que existen múltiples formas de resolver problemas utilizando diferentes estrategias y la idea es que aprendan a aplicarlas. Eso es lo importante. Entonces, en el paso 2, ¿qué colocamos? Pues en el paso 2 simplemente voy a venir y voy a colocar el nombre de la estrategia que voy a usar, que es una de estas. Entonces, yo en el momento les voy a decir, por ejemplo, resuelva tal problema utilizando la estrategia de ensayo y error. Bueno, entonces usted en el paso 2 me va a colocar el nombre de la estrategia que yo le estoy indicando y yo le estoy diciendo que use ensayo y error. Eso es lo que debemos hacer ahí. Preguntas hasta acá, ¿cómo vamos? Por ahora todo claro. Ok, excelente. Si en algún momento tienen alguna duda, me dicen, me preguntan, me detienen, por favor, para que yo pueda ampliar, ¿verdad? Entonces vamos al paso 3. ¿Qué hacemos en el paso 3? El paso 3 es el de llevar a cabo el plan o la estrategia. Simplemente lo que vamos a hacer ahí es colocar todos nuestros procedimientos, ¿verdad? El paso 3 no es más que venir nosotros, generar nuestros procesos o procedimientos, nuestros cálculos, si que lo quieran ver así, todas aquellas operaciones aritméticas que nos vayan a servir para poder resolver el problema, o todos aquellos diagramas, o aquellas figuras, cuadros, listas, todo aquello que vayamos a necesitar para poderlo resolver. Si por ejemplo yo estoy utilizando la estrategia de ensayo y error, pues aquí dentro de este paso yo voy a dejar plasmado todos aquellos procedimientos que utilicé hasta llegar a la respuesta. Si me equivoqué 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces, no importa, tengo que dejarlo ahí plasmado, porque son parte de la estrategia. La estrategia de ensayo y error en eso consiste. Intentar 1, 2, 3, hasta lograr llegar a la respuesta deseada. Si me están pidiendo que utilice un diagrama, pues yo vengo y en este paso dibujo el diagrama que voy a utilizar como posible respuesta. Si me piden que utilice una fórmula, aquí va a estar los procedimientos con las fórmulas necesarias para poder resolver. En pocas palabras, en el paso 3 coloco los procedimientos para poder resolver el problema. Y el paso 4, en este caso el paso 4 como tal, pues simplemente me va a permitir a mí revisar y comprobar las respuestas
en base a los problemas o el procedimiento del paso 3. En algún momento nos vamos a topar que hay problemas que dentro del mismo procedimiento del paso 3 está la comprobación. Entonces en el paso 4 yo solo debo describir cuál es la respuesta o dar una pequeña explicación del por qué la respuesta. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces ahí vamos a, si en el paso 3 tengo por ejemplo una suma como operación de resolución, yo sé que en el paso 4 de revisar y comprobar debo venir y comprobar esa suma. ¿Y cómo lo compruebo? Con la operación inversa, la resta. Si en el paso 3 usé una multiplicación, ¿cómo compruebo la multiplicación? Por medio de una división. Si hice una división, ¿cómo compruebo la división? Por medio de una multiplicación. Entonces eso es lo que tengo que hacer. En el paso 4 debo venir y comprobar todos los procedimientos que ejecuté en el paso 3, ¿verdad? Entonces el paso 3 y el paso 4 están vinculados. Por eso es que hay 50-50. 50% en la redacción de los pasos, que estén los títulos bien redactados, lo que va ahí. Y el otro 50% está en la respuesta correcta y en la comprobación de la respuesta correcta. Entonces, de aquí en adelante, como les digo, deben tratar ustedes la manera de trabajar bastante ordenado y detallado para que en este caso, identificar bien cada uno de los pasos a partir de Polya, ¿verdad? De la metodología como tal de este personaje. Y se van a dar cuenta ustedes que es bien sencillo utilizarla. Y ahorita les voy a explicar aplicando ya la primera estrategia. Vamos a pasar ahora a la estrategia de ensayo y error. Y aquí les voy a explicar un ejemplo. Como les decía, esta estrategia como tal, pues consiste en hacer múltiples pruebas, múltiples procedimientos hasta poder llegar a la respuesta deseada. Entonces, por ejemplo, no me sale al primer ensayo, pues lo vuelvo a hacer. Hago un segundo, no me sale al segundo ensayo, lo vuelvo a intentar hasta lograr llegar. Pero, ojo con esto, no vayan a borrar el procedimiento o los ensayos que hicieron. Normalmente hacemos una prueba, la borramos y vamos borrando hasta dejar la que es correcta, pero para esta estrategia como tal de ensayo y error, conviene dejar todos aquellos ensayos. Si yo llené la hoja de ensayos, pues no importa, es parte del procedimiento. Hay que dejarlo, no deben borrar esos procedimientos malos o esos diferentes ensayos que no dieron con la respuesta correcta. Entonces lo que debo hacer yo ahí es venir y dejar todos aquellos procedimientos que yo utilicé hasta llegar a la respuesta correcta. Eso es lo que significa ensayo y error o prueba y error. En algún momento ustedes lo habrán escuchado mencionar de esa forma. Entonces, primera estrategia, ensayo y error aplicando la metodología o los pasos de Polya. Y aquí está un primer ejemplo. Dice, el número de gallinas y vacas en una granja asciende a 11. El total de patas entre vacas y gallinas es de 32. ¿Cuántas gallinas y cuántas vacas hay en la granja? Ahora yo les pregunto, a mi favor, léanlo y me dicen cuáles son los datos más relevantes de ese problema. Vamos a empezar ahí. Pueden escribirlo ahí por medio del chat o pueden decir. A ver, léanlo y me dicen. ¿Alguien? ¿Qué ven como más relevante de ese problema? ¿Qué datos les serviría a ustedes para resolver ese problema en pocas palabras? ¿Nadie? Uy, están callados todos. ¿Me Yo escuchan? siento que servirían los datos, o sea, cuando nos dan el número total de patas que hay entre las dos clases de animales, Ajá. pues es mayor a 11 gallinas y vacas que hay, pero no sé cómo resolverlo.
Pero está bien, ahí es lo primero que vamos a hacer es entender el problema. Fíjense que uno de los principales factores que hace que nosotros fallemos a la hora de resolver el problema es eso, no entender lo que nos están pidiendo. Bueno, si yo no lo entiendo a la primera, lo debo leer una segunda vez. Miren, ahí hasta un dibujito les puse. Dice Vivian ahí, por ejemplo, quizás el número de gallinas y vacas en una granja asciende a 11 y el total de patas. Sí, tiene razón Vivian. O sea, las dos tienen razón. Esos son los datos importantes. Por ejemplo, aquí hay dos variables generales, las gallinas y las vacas. Estamos hablando de gallinas y vacas de esa granja, ¿verdad? Pero dice que en total, ¿verdad? En una granja, dice, el número de gallinas y vacas en una granja asciende a 11. Es decir, hay 11 animales en total. Ese es un dato importante, hay 11. 11 animales entre gallinas y vacas. Pero también me dice que hay un recuento entre las patas de las gallinas y las vacas y son 32. Entonces, ese es otro dato importante. Yo sé que hay 11 animales en la granja, pero no sé cuántos son vacas y no sé cuántos son gallinas. Y me están diciendo que hay 32 patas. También eso cuenta entre las patas de las gallinas y de las vacas. Esos son los datos importantes. Y estas son las condiciones. La pregunta es, ¿cuántas gallinas y cuántas vacas hay? Esta pregunta va dentro del primer paso. Estos indicios del número de gallinas y el número de patas de las gallinas y las vacas también son indicios que van dentro de comprender el problema. ¿Qué nos están pidiendo? ¿Cuántas gallinas y cuántas vacas son? Eso es lo que me están pidiendo ahí. Bueno, entonces vean, pues ya me dieron el problema, ya lo analicé, lo leí, lo analicé. Ahora voy a empezar con los pasos de Polya. Primer paso, comprender el problema. ¿Qué coloco ahí? Lo que ustedes me acaban de decir. Debo colocar en pocas palabras todo lo que sea relevante. Y aquí puse el primer paso. Miren, paso número 1, comprender el problema. Me puedo preguntar esto, ¿qué debo encontrar? Esto es opcional, no es necesario que lo coloquen. Pero esto sí, el número de gallinas y vacas que hay en una granja. Eso me están preguntando, esa es la pregunta, replanteado en mis propias palabras. ¿Pueden cambiar eso? Pueden replantearlo ustedes en sus propias palabras para que lo entiendan de mejor manera. La suma de gallinas y vacas da un total de 11. Ese es un dato que me dieron también. Y el total de patas entre vacas y gallinas es de 32. Estos son los datos relevantes. Y estas dos de aquí son mis condiciones. A la hora de hacer mis pruebas, debo verificar que hayan 11 animales y que hayan 32 patas, ¿verdad? Otro dato acá que podría agregar es, por ejemplo, ¿cuántas patas tienen las gallinas? A ver, pregunta de examen, ¿cuántas patas tienen las gallinas? 2. ¿Cuántas patas? Sí, ¿Patas con que caminan o dos? sí, porque si eran las patas del pato, no, Sí. no son, ¿verdad? Pero no, son las patas de caminar. Dos, dice. Y las patas de las vacas en este caso son 4. Esos son datos importantes que me van a ayudar a resolver. Ahorita van a ver. Entonces, a partir de estas condiciones las podemos replantear en pocas palabras. Es decir, yo puedo colocar aquí, por ejemplo, las gallinas más las vacas. Ay, puse sello aquí. Es igual a 11. Puedo replantearlo de esta manera, miren. Entonces, alguien se le ocurre y puede poner eso como una especie de formulita, pero realmente es lo mismo. Y resulta que las gallinas multiplicado por 2, ¿por qué por 2? ¿Quién me dice? Y las vacas multiplicado por 4, a ver, Por las Sofía. patas que tienen cada Eso, uno. correcto, y eso me va a dar el total de 32. Y así es como yo encuentro el número de patas. Si encontré el número de gallinas y número de vacas, y esto lo multiplico por 2 y por 4 respectivamente, y a la hora de sumar me debe dar 32. Bueno, aquí casi estoy demostrando esto, pero es otro indicio también. Paso 1 entonces, ¿se entiende que debe ir en el paso 1? Comprender el problema. Todo lo importante, las preguntas, indicios, condiciones, variables, todo lo que me vaya a servir para el problema, lo coloco ahí. Puede estar replanteado en nuestros términos o en nuestras propias palabras para entenderlo de mejor manera. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Estamos bien? Bye. Vamos con el siguiente paso.
Paso 2. ¿Qué debo colocar en el paso 2? Formular un plan o estrategia. Simplemente el nombre de la estrategia que me están pidiendo que utilice. En este caso, como estamos viendo la estrategia de ensayo y error, pues yo voy a venir y voy a aplicar esa estrategia. Ensayo y error. O escribo el nombre. O alguien puede venir y colocar un poquito más de texto. Se va a utilizar la estrategia de ensayo y error, por ejemplo. Pero con el simple hecho que vengan y me coloquen el nombre de la estrategia que estoy pidiendo utilizar, y listo. Ahí ya tenemos listo el paso 2. ¿Sí? Paso 3. Paso 3. Aquí va el procedimiento, los procedimientos. Aquí les hice una tablita para que fuera más fácil. Y miren, aquí está lo que les expliqué hace un ratito. Condiciones iniciales, dice. Primera condición. Las gallinas más las vacas deben dar un total de ¿cuánto? 11. Segunda condición. Las patas de las gallinas más las patas de las vacas deben dar 32. Es decir, 2 por G, que sea 2 por cada gallina, y 4 por cada vaca dan 32. Ahí está como una pequeña fórmula. Entonces yo empiezo a hacer pruebas. Y aquí coloqué 3 pruebas. Miren, pues, por ejemplo, hice una tablita para que se entendiera más. El número de ensayos, 1, 2 y 3. El número de gallinas, número de vacas, total animales. Estas primeras 3 columnas son la condición esta. Y estas otras 3 columnas son las condiciones es la condición de las patas. Por ejemplo, primero debo verificar que el total de animales sea 11, ¿verdad? Pues coloqué 7 gallinas más 4 vacas. ¿Cuánto da la suma? 11. Ahí vamos bien. Aquí puedo decir que se cumple la primera condición, da 11, pero ahora debo verificar que se cumpla la segunda condición, que sean 32 patas. Entonces, ahora multiplicando. 7 gallinas por 2 da 14 y 4 vacas por 4, que son sus patas, o la cantidad de patas que tiene, da 16. Si sumo esto, me da 30. Esta condición no se cumple. O sea que mi primer ensayo no dio. Sí cumplí con una condición, pero no con las dos. Para que sea válido, debo cumplir con las dos condiciones. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? ¿Se entiende esto? Me preguntan si hay dudas en cualquier momento, ¿sí? Ahora voy a hacer lo mismo. 5 y 6. Miren, 5 y 6 da 11, ¿verdad? 5 gallinas más 6 vacas da 11. Cumplí la primera condición, esta. Y ahora hago lo de las patas. 5 gallinas por 2 da 10 y 6 por 4, 24. Al sumar esto me da 34. 34 patas. Se pasó, no cumple la segunda condición. Por lo tanto, mi segundo ensayo falló. Pero lo dejo porque es parte del procedimiento. Y resulta que miren, con el simple hecho de darle vuelta a estos números, ahora coloqué 6 gallinas y 5 vacas, por eso se los remarqué en amarillo. 6 más 5 da 11, cumple la primera condición. Pero miren qué pasa con el número de las patas. 6 gallinas por 2 da 12 y 4 vacas por 5 da 20. 20 más 12 da 32 y se cumple la segunda condición. Entonces, este tercer ensayo, estoy moviendo esto, este tercer ensayo cumple con las dos condiciones, que sean 11 los animales y 32 las patas de los animales. Y ahí está la distribución. Encontré cuántos son gallinas y cuántos son vacas y también encontré, o en este caso cumplí con las dos condiciones. ¿Preguntas? ¿Se entendió lo que hice? Sí, Inge. Bueno. Muy bien. Excelente. Ahora, este es mi paso 3. Este es el de llevar a cabo el plan. Voy por mi paso 4. El paso 4 es de cierta manera descriptivo. Debo explicar ahí dónde cumplo con las condiciones o los cálculos necesarios, ¿verdad? Dice, en el tercer ensayo se determinan los números que cumplen con las condiciones iniciales. Fíjense, esto es de revisar y comprobar. El número de gallinas es 6 y el número de vacas 5. Por tanto, animales en total, 6 más 5, 11. Ahí se cumple la primera condición. Número de patas de gallinas, 12. Y número de patas de vacas, 20. Total, 32 patas. Solución. El número de gallinas es 6 y el número de vacas es 5. Entonces aquí describí
los procedimientos utilizados, describí cómo se cumplen las condiciones y coloqué la respuesta final en revisar y comprobar. Y ahí tendríamos resuelto el problema aplicando los 4 pasos de Paul. Ya se dieron cuenta, pues siguiendo la estructura como tal, se nos va a facilitar. Pero recuerden, debemos entender desde el principio el problema. Si no lo entiendo la primera, lo leo una segunda, tercera, cuarta vez, las veces que sean necesarias, de tal manera que lo entendamos y podamos resolverlo fácilmente. Y ahí estaría resuelto, y ahí estaría aplicado también la metodología de Polcher. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Se entiende? Bueno, vamos a probar a resolver otro problema para que ustedes vayan entendiendo. Vamos a hacer varios ejemplos. Ya les cargué la guía de trabajo. Hay una guía, entonces les voy a decir el número de la guía. Hay una hoja de trabajo, hoja de ejercicios número 4, pues eso va a ser más como repaso. Y está la guía de trabajo 12, que esa es la que cuenta como punteo, ¿verdad? Bueno, veamos pues. Ahora acá. Aquí me plantean 2 problemas, ¿sí? Vamos a resolver estos 2 problemas. Dice el primero, este que estoy remarcando. ¿Qué edad tendrá José en el 2000? Fíjense bien, pues. ¿Qué edad tendrá José en el 2000? Sabiendo que esa edad será igual a la suma de las 4 cifras de su año de nacimiento. Les voy a dar 2 minutos. 2 minutos para que lo lean, lo entiendan. Y después les voy a preguntar qué podemos hacer para resolver. Este no tiene resolución acá, si se dieron cuenta. Este lo vamos a hacer aquí en clase, pero yo necesito que lean ese primero, entiéndanlo, apúntenlo ahí si quieren en un cuaderno, en una hojita, y después yo voy a preguntar qué harían ustedes para resolverlo. 2 minutos, pues. Voy a desconectar un rato mi micrófono. 2 minutos en lo que ustedes lo analizan. Perdón ustedes, solo voy a traer un poquito
de agua porque se me seca la garganta. ¿Cómo van? ¿Cómo van todos? Bueno, yo estaba Ujú. viendo que José Ajá, tendría que tener una edad en el año 2000. Y ajá, ahí dice, correcto. ajá, y dice, será igual a la suma de las Ujú, 4 cifras de su año de nacimiento. O sea que las 4 cifras las tengo que sumar, ujú. ¿verdad? Y ese va a ser el resultado que me dé en el año 2000. Y por razonamiento tendría que retroceder un par de años atrás para que me Ajá, dé la edad, ¿verdad? sí, está bien su lógica. ¿Y qué año pondría usted? Ah, espéreme, voy a hacer la operación ahorita. No, dele, Rui. ¿Alguien más? Sofía pregunta si están haciendo el ejercicio. Sí, Sofía. Me salió un ratito y no puse atención a lo que estaban diciendo, por eso estaba preguntando, pero ya lo estoy haciendo, ingeniero. Mande, Sofía, no tenga pena. Ay, bueno, vamos a... En lo que ustedes piensan un poquito, voy a cargar un archivo de Excel para hacer los cálculos. Ahí está. Voy a poner aquí. A ver, pues, mientras resuelven, contéstenme esto. ¿Qué colocaron en comprender el problema? ¿O qué colocarían en comprender el problema? ¿Qué datos les son relevantes? A ver, ¿qué datos ven como relevantes para resolver ese problema? Vamos a colocar Yo aquí. puse que la Ajá. sumatoria de los 4 dígitos de su año de nacimiento es igual a su edad. No. Sí, eso fue Ok, lo que está puse nada bien. A ver, ok. Vamos a colocar aquí la suma de los dígitos ahí es, del año de nacimiento es igual a la edad. Ahí está. Vamos a ajustar esto. Listo. ¿Qué ¿Podría manda? usted, qué edad tendría José en el año 2000? Sí, está bien, correcto. Las preguntas o la pregunta van de cajón. Esas deben incluirse. ¿Qué edad tendrá José en el año 2000? Esas van, no se les vaya a olvidar. Ay, con las 200 pusieron. En el año 2000. Esas no se les vaya a olvidar. Tienen que colocar las preguntas. Pueden replantearlas o copiarlas literalmente, ¿verdad? Ahí ya colocamos también lo que colocó Vivian ahí, lo de la edad. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Queda más datos? La fecha de nacimiento. Bien, ¿sí? Eso también. También, esos podemos colocar como datos. ¿Qué otra cosa nos están dando en el problema? Ya colocamos la edad de Juan. Dice la suma de las 4 cifras del año de nacimiento. Ya lo tenemos también. Entonces ya tenemos todos los datos relevantes prácticamente. Entonces, en comprender el problema, yo coloco esto, ¿sí? Vamos a marcarlo aquí para que se diferencie. El paso 2. A formular un plan o estrategia. Ese es el paso 2. Vamos a ampliar un poquito. Solo permítanme un segundo. Voy a reducir un poco estos cuadros para tener más espacio de trabajo. Aquí, en formular el plan o estrategia, simplemente coloco el nombre de la estrategia que vamos a utilizar. Entonces aquí vamos a utilizar el nombre de la estrategia. Ensayo y error. Ay, Dios. Ahí está. Es lo único que tengo que colocar ahí.
Paso 2. Paso 3. Llevar a cabo el plan o estrategia. Este es el paso 3. ¿Qué coloco en el paso 3? Lo que vamos a colocar en el paso 3 simplemente es todo el procedimiento o los procedimientos necesarios para resolver eso. Si se dan cuenta, aquí los voy detallando. Ya colocamos lo de comprender el problema. El paso 2 de formular un plan de estrategia es el nombre de la estrategia, que es ensayo y error. Y el paso 3, en este caso, es cómo lo voy a resolver, los procedimientos. A ver, ¿qué harían ustedes ahí? ¿Qué han pensado? ¿Qué van a hacer? A ver, ¿qué dicen? ¿Qué han Bueno, hecho? Dije, Ajá. como yo le entendí, la suma de los dígitos del año de nacimiento es igual a la edad. Yo estaba Ujú, jugando aquí con mi año de nacimiento ujú. y bueno, me salió que 24 años, o sea, más o menos aproximado. O sea, sumando A ver, ¿qué todos los hizo usted? dígitos, Dígame. o sea, sumando Diga. todos los dígitos de que es mi año de nacimiento, 1986. Ah, bueno. 1986. Aquí está. Ese es el año de nacimiento de... Híjole. Es Bueno, el el año mío, de nacimiento no de, sé. de Rudy. Sí, vamos a ver. Entonces aquí le puse un igual. Vamos a ponerle ahí suma. Vamos a aprovechar Excel que tenemos aquí. Excel aquí. Listo. 24. Pero voy a correr un rato esta fórmula porque ahí estamos. 24. Bueno, fíjense pues. Lo que hizo usted está bien. De hecho, eso es lo que hay que hacer. Hay que sumar, venir y proponer un año de nacimiento y sumar cada uno de los valores, ¿verdad? 1 más 9 más 8 más 6 menos dio 24. Bueno. Pero dice que, la pregunta dice, ¿qué edad tendrá José en el año 2000? Y esa edad es en función del año de nacimiento. O sea, tiene que cuadrar la suma de los 4 dígitos con la resta. Por ejemplo, si yo quiero saber la edad de alguien, al año actual debo restarle, en este caso, la fecha de nacimiento, el año de nacimiento, ¿verdad? Eso es el método más práctico y lo mismo hacemos aquí. Entonces, por ejemplo, vamos a reducir esto un poquito. Un segundo acá, listo. Entonces, vean, ¿qué vamos a hacer acá? Estas son las dos condiciones. Entonces, yo tengo que venir y al año 2000, ¿verdad? Le debo restar, en este caso, el año de nacimiento que ustedes colocaron. Entonces sería menos 1986. Y acá resulta que a la hora de hacer la resta debe coincidir con este 24. Entonces vamos a hacer la resta. Igual esto menos esto. Y me da 14. No son iguales. Entonces como no son iguales, esta opción está descartada. La vamos a poner en rojo. Esta primera opción la descartamos. Porque no coinciden, tienen que dar el mismo valor, la resta del año 2000 menos la fecha de nacimiento y la suma. ¿Se entiende ahora mejor el problema? Tenemos que venir, encontrar una fecha de nacimiento, un año de nacimiento y la suma de esos dígitos debe coincidir con la resta del 2000 menos ese año de nacimiento. Entonces, si aquí hubiera dado 24 y aquí 24, ahí sí encontramos el año de nacimiento y la edad de José en este caso. A ver, pues, denme el dato de un año de nacimiento. Un año de nacimiento. ¿Alguien ¿Le se le ocurre podemos uno? bajar o subir? Sí, no importa. Así le Acuérdense. bajamos. Ajá. Porque si vamos a hacer una resta, yo pienso que le vamos a bajar, digamos, ya no le vamos a poner ni 87, ni 88, ni 2000, sino que tendría que ser más atrás. Sí, puede ser. Podría ser 1980. 81, cualquiera de las dos, 80, 81. 1980. Va, ahí bueno. Vamos a separarlo. 1980 y 1000, vamos a ver acá. 1981 son las propuestas. Bueno, entonces
Vamos a aplicar la fórmula. Lo bonito de Excel, ahí está. Ya tenemos ahí el dato, 18 y 19 me dio aquí, solo voy a quitar el relleno. Fíjense pues, esta me da 18 años, ahora debo hacer la resta, ¿verdad? Entonces tendría que ser 2000 menos 1980. ¿Y esto me da cuánto? Bueno, vamos a copiar la fórmula, no. Uno me va a dar 0 porque todavía no. Entonces este me dio 20 acá, si se dan cuenta. Este me da 20 y 18, no coincide, entonces este está descartado. Veamos este otro. 2000 menos 1981. Ese sí coincide. Ahí está, miren. 19 y 19. Este sí coincidió, entonces la respuesta... vamos a colocar otro color aquí, vamos a colocar un celeste. La respuesta entonces es que la edad de José es de 19 años con respecto al año 2000. Fíjense pues, el año de nacimiento da 19 y la resta del 2000 menos el año de nacimiento coincide en dar 19. Por lo tanto, en eso consiste la parte de la estrategia de ensayo y error. Puedo hacer diferentes pruebas. Aquí hice 2 pruebas y a la tercera me dio. Casualidad. Puede ser que en algún momento ustedes hagan la prueba y resulta que en esa primera prueba les dio la respuesta. Pues no hay problema, ya les dio la respuesta, déjenlo. Pero la idea es que se evidencie. Aquí vamos a ponerle una X. Y aquí le vamos a colocar aceptado. Ahí está. Aquí, por ejemplo, debemos nosotros dejar plasmado todo el procedimiento o los procedimientos que hayamos hecho hasta llegar a la respuesta. Y como les digo, al tercer intento encontramos la respuesta. Entonces, ahí se quedó. Ya tenemos prácticamente resuelto el ejercicio. Y en el paso 4 de revisar y comprobar, ¿qué colocarían ustedes? ¿Qué colocarían ustedes en revisar y comprobar? Que la edad que la edad tendrá José en el año 2000 serían 19. Ya. Pero la cuestión es que debemos, aparte de la inscripción, tenemos que venir y comprobar. ¿Cómo comprobamos la edad? Pues simplemente vean, pues, eso es lo que les decía yo. Hay varias formas de comprobarlo y en este caso una de las más prácticas es si yo hice una resta aquí, ¿qué debería hacer? Una suma. Entonces, por ejemplo, si yo sé que el año de nacimiento de José es de 1981, ¿verdad? Y le sumo, ay, perdón, aquí me reconoció el signo más. Y le sumo en este caso 19, esto va a ser igual a ¿cuánto? A 2000, ¿verdad? Tendría que ser la suma de esto más esto, 2000. Y si me da 2000, quiere decir que está correcto. Aquí hice una comprobación, ¿ve? Me dio 19 como la edad, ¿verdad? A 19 le sumé el año de nacimiento y me dio 2000. Y 2000 es el año, en este caso, sobre el cual estoy trabajando. Es el año sobre el cual debemos calcular la edad. Entonces ahí ya tengo mi comprobación. Entonces ya colocamos lo que usted dice. Aquí puedo colocar que la edad de José, ¿verdad? Con respecto al año 2000 será de 19 años, ¿verdad? Ya que su año de nacimiento es en 1981. Y ahí está. Ya tenemos prácticamente descrito el procedimiento. Aparte comprobamos esta resta por medio de una suma, que es la operación contraria. Y tenemos nuestro paso 3. Y ahí tendríamos los 4 pasos de Polya realizados para poder resolver ese problema. ¿Cómo vamos? ¿Se entiende? Sí, sí. Muy bien.
¿Alguna pregunta, duda? Mire, y si a mí me dieran una operación, por ejemplo, Ujú, hagamos el caso, Sofía Valentina nació en el año 2000. ¿Cuántos años tiene en el 2021? ujú. Podría ser casi la misma operación, el año Sí, 2000 correcto. menos 2021, y ahí me da el resultado de su edad, ¿verdad? Ujú, así Es es. prácticamente más o menos así, como esta Ujú. operación. Ah, ok. Sí, por eso les decía, cuando ustedes les piden que encuentren la edad de alguien en función de los años, del año actual y el año de nacimiento, simplemente se hace una resta, ¿no? Es lo que usted dice. Pero acá me están colocando un año anterior. Entonces, como es un año anterior, yo debo empezar a jugar con los años de nacimiento y en base a eso encontrar la respuesta. O sea, tiene una variación con respecto a lo que estábamos mencionando hace un momento. Pero, de hecho, ese es el procedimiento, ¿verdad? Entonces acá, con esto, resolvemos prácticamente este problema. Aquí aplicamos los 4 pasos y ahí tenemos la parte de la comprobación y tenemos en este caso la parte de el procedimiento, ¿verdad? El procedimiento y la comprobación. Aparte que están plasmados los 4 pasos de la metodología de Polya y eso es lo importante. Fíjense que acá ya nos exigen a nosotros que les expliquemos toda esta parte de la metodología porque dentro de los exámenes que vienen, por ejemplo, segundo parcial y examen final, piden todo esto. Entonces debe uno dejar plasmado los pasos de Polya como tal y hay que definirlos bien. Y es importante que ustedes se los aprendan, que se aprendan los nombres y qué va dentro de cada uno de ellos para que se vea bien estructurado el trabajo que ustedes van a estar haciendo. Si se dan cuenta ahí ya lo tenemos bien ordenado, bien definido y se entiende lo que hicimos. Vamos a resolver el segundo. Vamos a ver qué dice el segundo. Dice el segundo, por ejemplo, este de acá. La edad de Mirna dividida, dice, por 2, 3, 4, 6 y 8 da de residuo 1. Pero al dividirla por 5, el residuo es 0. ¿Qué edad tiene Mirna? Bueno, vamos a usar la misma mecánica, 2 minutos, analícenlo, vean qué datos son importantes. Si quieren, perdón, si quieren pueden empezar ustedes a resolver y después les voy a preguntar, ¿sí? 2 minutos, empiecen a resolver, por favor, y después les hago las preguntas y lo vamos a resolver directamente, ¿sí?
¿Cómo vamos? ¿Ya estamos listos? Yo digo que sí, pero vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver, pues. A ver, pues analicemos esto. A ver, pues dice, la edad de Mirna dividida por 2, 3, 4, 6 y 8 da de residuo 1, dice. Pero al dividirla por 5, el residuo es 0. ¿Qué edad tiene Mirna? Es lo que nos están preguntando. Ahí hay varios datos relevantes. A ver, ¿qué datos son relevantes para ustedes en este momento? A ver, vamos a pasarnos a Excel. Aquí voy a copiar esto. Solo el formato me va a servir. Esto de acá no me va a servir. Listo. Listo. Sin relleno. Esto vamos a quitarlo. Ahora la estrategia la vamos a dejar porque eso sí nos va a servir. Ahí está. Bueno, a ver pues. Díganme ustedes. ¿Qué harían ustedes en ese caso en particular? Vamos a ampliar un poquito. A ver, ¿qué datos pondrían como principales? Aquí. La pregunta. Esa va de cajón, les dije yo, ¿verdad? ¿Qué edad tiene Mirna? Esa va. ¿Qué otra información me dan que es necesaria que yo coloque ahí? A ver, pueden escribirlo ahí al chat si quieren o pueden decirlo, no hay problema. Vamos, en confianza. Que está dividido entre 2, 3, 4, 6 y 8. Ok. Entonces lo podemos expresar de esta manera. Fíjense. La edad dividida o la edad entre 2, 3, ¿qué más? 2, 3, ¿qué más era usted? Vamos a ver. 2, 3, 4, 6 y 4, 8. 6 y 8. Ah, bueno. 2, 3, 4, 6 y 8, correcto. 2, 3, 4, 6 y 8 da como residuo 1, ¿verdad? Sí. Y la edad entre 5 da como residuo. ¿Qué manda? El residuo es 0. Ajá. Y arriba es como residuo 1. Ajá, sí, sí. Estos dan como residuo 1. Así es, ¿verdad? Aquí vamos a ver. Permítanme, esto no es. Aquí está. Aquí dice que la edad de Mirna dividida 2 por 2, 3, 4, 6 y 8 da como residuo 1 y dividiéndolo entre 5 da como residuo 0. Entonces estamos bien. Entonces, ahí por ejemplo, es lo que está aquí. La edad entre 2, 3, 4, 6 y 8 da como residuo 1 y la edad entre 5 da como residuo 0. Estamos bien. Esos son los datos más relevantes. En formular un plan o estrategia, que es el paso 2, ensayo y error, ahí estamos bien. Y ahora acá vamos a agregar los procedimientos necesarios. ¿Qué es lo que debo hacer para resolver el problema? A ver, ¿qué piensan que debo hacer? Les pregunto a ustedes, ¿el residuo qué parte de la división es? ¿El resultado? No. Lo que se queda como extra, digámoslo, los resultados de la división. Bueno, está bien, miren pues. Hay dos cosas ahí que tenemos que entender. El residuo es lo que sobra de una división, ¿sí? No estaba mal ahí. El cociente es el resultado de una división, ¿sí? Ojo con eso. El cociente es el resultado y el residuo es lo que sobra al final después está restando. Entonces ahí involucraría como un procedimiento más manual, ¿verdad? Entonces, es decir,
Y yo puedo venir y decir que la edad, yo tengo que venir y en número 1 definir un rango de edades. Ahora les pregunto a ustedes, ¿cuál de estos dos utilizarían para definir la edad? ¿El que da como residuo 0 o el que da como residuo 1? Tal vez el que da como residuo 1 porque es el que sobra, Y no, ¿no? no. Ahí deben utilizar ustedes el de residuo 0. Fíjense, pues, la edad dividida entre 5 da como residuo 0. Quiere decir que la edad es un múltiplo de 5. A ver, ¿cuáles serían los múltiplos de 5? ¿Cuáles son los múltiplos de 5? A ver, vamos a colocar varios ahí. Múltiplos de 5. Yo quise Múltiplos. probar 25, pero no me dio. ¿Cuánto? Yo 25. quise probar con 25, le digo, pero no me dio. Vamos a Yo colocar lo ahí, hice fíjense. con 20. 20. Vamos a probar, fíjense. Vamos a poner en orden. Por ejemplo, el mismo 5 yo sé que no va a dar porque tengo un valor mayor que es 8. No podría usarlo. El 10 tampoco podría usarlo porque dividido 8 me sobraría de residuo 2. Entonces tendría que empezar a partir del 15, 15, 20, 25. Va, estos van a ser mis datos de prueba. Estas son posibles edades, ¿sí? Posibles edades. Entonces ahí estoy utilizando la estrategia de ensayo y error. Entonces si yo digo, por ejemplo, 15 dividido 2 me da como residuo, voy a colocarlo así, no el cociente. ¿Cuánto me daría como residuo 15 dividido 2? O lo voy a hacer como multiplicación para que lo entiendan. Si quieren verlo así más fácil, mira, pues, por ejemplo, 2 por qué número debería multiplicar para que me dé un número igual a 15 o cercano a 15. 2 por 7. 2 por 7 me da 14. ¿Cuánto es el residuo ahí? 1. ¿Ya lo vieron? 2 por 7 da 14. Me sobra 1. Y ahí daría con el 15. Este, por ejemplo, con el 15 funciona bien. Ahora vamos con el otro, el 3. 3, ¿por qué valor debería multiplicar para que se acerque al 15? Sería 3 por 4, ¿verdad? 3 por 4 me da 12, pero el residuo es igual a ¿cuánto? A 3. Ahí ya falló. Este de aquí, con uno que falle ya no sigo. Este primero sí dio, pero este no. Entonces quiere decir que el 15 no es la edad. Voy a hacer las otras pruebas. Ahora voy con el 20, por ejemplo. 2 por, fíjense pues, 2 por 10, esto me da 20. Entonces mi residuo, aquí no le puse el dato, 2 por 10 da 20. Quiere decir que el residuo es 0. Aquí falló. Con este que falle, ya no sigo. Este tampoco es. Ahora me queda el 25. Vamos a probar con el 25. 2, por ejemplo, vamos a hacerlo aquí a la par. 2 por qué valor me acerco al 25. Por ejemplo, 2 por 12. 2 por 12 me da 24. ¿Sí? Y el residuo va a ser 1. Ahí voy bien. Vamos a correr un poquito acá. ¿Listo? El primero funciona. Vamos con el 3. 3 por ¿cuánto me da un valor cercano a 25? 3 por 7. Por 8. Por 8. 3 por 8, ¿cuánto me da? 24. Residuo, ¿cuánto es? 1. Ahí estamos bien. Ahora voy con el 4. 4 por 6, ¿verdad? 4 por 6 da 24. Mi residuo es 1. ¿Vamos bien? Ahora el del 6 solo es el contrario del otro. 6 por 4 es igual a 24. Mi residuo es 1. ¿Vamos bien? Voy a correr esto. Si se dan cuenta ustedes, acá por ejemplo, vamos bien en cuanto a los cálculos. Ya probamos con el 2, con el 3, con el 4, con el 6. Ahora con el 8. 8 por 3 me da 24.
y el residuo es 1. Con todas funcionó. Solo me hace falta el del 5. 5 por 5 me da 25 y el residuo, en este caso, es 0. Ahora les pregunto, ¿cumple este con todas las condiciones? Sí, ¿verdad? Al dividirlo entre 2, 3, 4, 6 y 8 da como residuo 1. Aquí está. Sí se cumplió. Y al dividirlo entre 5 da como residuo 0. Aquí lo hice como comprobación de la división porque no podía colocar ahí todo el proceso de la división como tal. Entonces, esto mismo que acabo de hacer es mi comprobación. Entonces, copio esto y lo pego acá. Aquí está mi revisar y comprobar, ¿verdad? Entonces, puedo colocar aquí. La edad ¿de qué es? De Mirna es de 25 años. Y ya está. Ya lo resolvimos. Entonces se resolvía con divisiones o se puede resolver de esta manera. Hice multiplicaciones, pues que es más fácil escribirlas acá en Excel que dibujar la división como tal. ¿Se entiende esto? ¿Preguntas? ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta? Hoy se quedaron todos callados. ¿Se entendió? ¿No se entendió? Sí, se entendió, ingeniero. Ok, yo pensé que ya se habían desconectado ustedes. Vale. Muy bien. Si se dan cuenta, resolvimos 2 ejercicios de una forma práctica, con operaciones. Y esa es la idea de la estrategia. La estrategia como tal pide que ustedes vengan y hagan diferentes pruebas hasta encontrar el dato solicitado. Aplicando siempre la metodología de Polya. Recuérdense, los pasos de Polya son 4. Comprender el problema, formular un plan o estrategia, llevar a cabo el plan o estrategia, revisar y comprobar. Esto es lo que tienen ustedes que hacer para poder resolver los problemas. Váyanse al portal, por favor. Ahí está la guía de trabajo 12. La guía de trabajo 12 como tal tiene un enlace. O sea, se los voy a mostrar aquí. Tiene un enlace que los va a llevar a EducaPlay, donde está lo de la estrategia de ensayo y error, ¿verdad? Aquí lo que tienen que hacer es encontrar los nombres de los instrumentos musicales. Entonces deben ir probando, probando. Cuando encuentren, ya saben, me mandan la fotografía. Y también les había dicho que estaba hay una actividad de hoja de ejercicios número 4. Esta hoja de ejercicios número 4 como tal, lo que tienen que hacer ahí es probar con los diferentes ejercicios o ir resolviendo los diferentes ejercicios, perdón. Y son bien sencillos. Miren, una sopa de letras, por ejemplo. Esto aplica la estrategia de ensayo y error. Tenemos también, esto es muy parecido o es igual a lo de los instrumentos que van a hacer ahorita. Aquí es de encontrar al animal en base a estas adivinanzas. Aquí hay que probar a organizar las vocales, hay que lograr ordenarlas y agruparlas. En este caso, no importa la forma, puede ser irregular la forma a la hora de marcarlo. Aquí hay otra pequeña sopa de letras, un crucigrama, un sudoku con letras. Prueben a hacerlos. Esto les va a servir como repaso, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Sí, ingeniero, a mí no me aparece la hoja de trabajo, esta que está enseñando, y esto lo tenemos que subir hasta qué hora. ¿No le aparece la hoja de ejercicio número 4? Igual a mí, ingeniero, no me parece. Hay
qué raro, pero yo ahorita me metí ahí, valga la redundancia. Se metieron a dice hoja de ejercicio número 4, ¿no? Y no les aparece el archivo descargable. No, a mí no me parece. Permítanme, pues les voy a subir la hoja de ejercicios 4 como un archivo directo. Permítanme un segundo. Es cierto, no aparece. Denme un segundo. Ahorita se los voy a cargar a la plataforma. Ahorita lo voy a cargar y así lo pueden descargar ustedes. Ahorita va a cargar ustedes. Lo que pasa es que es un poco grande el archivo. Ahí está. Revisen ahora, por favor. Dice... Sí, ahorita ya. Ya aparece. Usen esa. Gracias. Voy a deshabilitar el otro. Lo voy a ocultar porque de todos modos no les va a servir. Entonces vean, pues la hoja de ejercicios número 4 les va a servir para poder repasar. Y la que van a entregar es la guía de trabajo número 12. De ella les voy a subir otro ejercicio, ensayo y error. Pero lo importante es que vayan practicando. El próximo día de clases vamos a tener una evaluación corta, ¿verdad? Vamos a ver un par de ejercicios más sobre ensayo y error. Revisen la hoja de ejercicios y de esa hoja de ejercicios voy a escoger algunos y los vamos a resolver. Y después van a realizar la evaluación corta. La evaluación corta en este caso aplica lo que ya hemos estado viendo. Permítanme un segundo. Está algo lento a mí. Ahí está. Está algo lento mi internet. Permítanme un segundito. Ahí. Bueno, entonces la prueba corta, como les digo, es un par de ejercicios de ensayo y error. Y vamos a ver otros ejemplos de ensayo y error, ¿verdad? Y ahí está. Entonces el miércoles, recuérdense, prueba corta. Y ya la otra semana vamos a ver lo de buscar un patrón. Después cuadro lista. Y ya. Y prácticamente después viene el examen parcial. Tenemos aproximadamente 3 temas más. Y nos toca la evaluación parcial número 2, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta acá ustedes? ¿Cómo vamos? La hoja de trabajo número 12 y el otro que acaba de subir se entrega mañana. La hoja de trabajo 2 es la que se entrega. En la otra de la hoja de ejercicios 4 es para repasar, ¿sí?
Bueno, Ujú. gracias. Bueno, esto que les aparece a ustedes ahí que dice Jacqueline tiene un enlace. Se meten a EducaPlay y en EducaPlay pues van a venir y van a resolver ustedes el ejercicio. Son, en este caso, son unos textos, son como oraciones, pero ustedes deben encontrar instrumentos musicales escondidos ahí. ¿Se entiende lo que hay que hacer ahí? Esa es la hoja 12, esa la pueden hacer así rapidito, yo creo que en 5 minutos ya terminaron. Bueno, entonces, como les digo, el miércoles prueba corta, vamos a trabajar de 5 a 6 y de 6 a 6 y media en la prueba corta, es bien sencillo. Vamos a trabajar lo de, bueno, nos toca también otra estrategia, problemas equivalentes, creo que es la que nos toca. Si hubiera alguna duda con alguno de los ejercicios, me avisan de todos modos y después ya vamos avanzando. Sin problemas similares más sencillos, eso es bien fácil de resolver. Vamos a trabajar un ratito de eso también y de allá nos pasamos a otra estrategia, ¿verdad? Muy bien. Si no hay dudas, no hay inquietudes, vamos a terminar ahí por hoy. Solo una pregunta. La Anda. prueba corta solo es de ensayo y error, ¿verdad? La prueba corta. Sí, es sobre Sí. ensayo y error, correcto. Está bien, gracias. Bueno. ¿Alguna otra pregunta?